Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es hablar de los bancos, de cómo son los mecanismos de transmisión cuando los bancos están en el medio, y después les quiero mostrar cómo funciona, ¿cierto? En una economía abierta, cómo funciona esta cuestión, que nos va, después yo les voy a dar la clase también de régimen cambiario. Entonces, ahora les voy a compartir un Power. Ya que tenemos, miren, tenemos como 18, o sea que ya estamos como queremos. Muy bien. Ok, espero que estén viendo espero que estén viendo esperen que vea. Entonces, como les dije, lo que vamos a hacer es mirar lo que hace un banco. Si quieren, pueden abrir la pantalla, porque así yo los veo acá. Yo tengo dos pantallas y podemos dialogar de vez en cuando, si quieren. Si no, déjenla cerrada y no dialogamos nada. La cuestión es que lo que queremos ver es qué es lo que hace un banco, ¿cierto? Y puse mal la diapositiva, perdón. Esta es la clase que le voy a dar régimen cambiario, pero hoy no. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace un banco, cierto? Un banco en el activo, ¿qué es lo que tiene? En el activo y en el pasivo, ¿qué es lo que tiene? Bueno, todo esto que estoy poniendo acá. Pero cada una de estas cosas tiene ¿cómo les podría decir? Una función diferente, tiene una función diferente. Entonces, rápidamente, ¿cierto? Para recordarnos, ¿qué es lo que tiene un banco? El activo menos el pasivo es el patrimonio neto y es lo que el banco, ¿cierto? Tiene que manejar. Acá tiene en el pasivo los depósitos que en diferentes tipos de sistema bancario son diferentes. Entonces, por ejemplo, en diferentes tipos de sistema bancario son distintos. Puede haber cuenta corriente, plazo fijo, certificados. Después puede tener créditos que les dan otros bancos o va al mercado de bonos y pide un crédito. Y después puede tener otros pasivos que pueden ser, bueno, variados de acuerdo a los bancos, este no nos interesa mucho. Y en el activo que tiene reservas, o sea, encajes, tiene préstamos, que es lo más importante para un banco,
es lo que un banco hace, prestar plata, pero también puede comprar bonos o tener otros instrumentos de mercado. Pero ¿qué pasa? Si te compras un bono, el problema que tiene el bono es que su precio varía un montón. Entonces te compraste un bono, tenés que devolver los depósitos a plazo fijo, que están fijos, no varía su valor, y entonces no podés. Entonces por eso el regulador bancario, o sea el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, no ve con buenos ojos que vos tengas muchos bonos acá. Entonces esto está muy limitado. Y lo mismo con los instrumentos de mercado que varían su precio de un día para otro. Muy bien. Entonces, un banco, ¿cierto?, tiene lo que se llama apalancamiento, que es el activo sobre el patrimonio neto. Si un banco deja fijo el patrimonio neto, lo deja fijo, y quiere aumentar el activo, ¿qué hace? A ver, de todos los que tengo ahí, el que lo contesta tiene premio. Yo quiero aumentar el activo, pero no quiero variar el patrimonio neto que tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ustedes están más dormidos que yo o no se entendió la pregunta? Miren que estar más dormido que yo es difícil. ¿Qué les parece? Sergio, que vos tenés te puedo ver la cara, contame. ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que hacer un banco si quiere aumentar el activo, pero no el patrimonio neto? ¿Qué te parece que tendría que hacer? O Nicolás, o Camila, o Matías, o Agustina. ¿Modificar el pasivo y el activo en la misma proporción? Claro, no en la misma proporción, sí, en este caso en la misma cantidad, ¿no? ¿Por qué? Y porque si dejas este fijo, ¿cómo haces para aumentar el activo sin aumentar el pasivo? ¿Cierto? Entonces lo que dijiste vos está perfecto, en la misma proporción, pero es más fácil decir igual, en la misma cantidad, ¿no? Porque acá está expresado en cantidad. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que si el banco aumenta el activo sin aumentar el patrimonio neto, aumenta la deuda. Y a eso es a lo que se lo llama apalancamiento. ¿Cuánta deuda tenés medida de esta manera? Ahí se puede medir de varias maneras, el apalancamiento, esta es una. Y este apalancamiento también el regulador lo mira mucho, porque si te apalancás mucho, después por ahí no podés devolver la plata. Después tenés la definición del ROA, que es Return on Assets, o sea, la ganancia sobre los activos, que es el beneficio neto de los impuestos sobre los activos. Y el ROE, que es Return on Equity, o sea, los retornos sobre el patrimonio, o sea, equity serían las acciones y las acciones representan el patrimonio. Entonces, estas dos cosas es importante que ustedes la tengan en la cabeza para los bancos y para cualquier otra empresa, y que tengan en cuenta esto que está acá abajo. Te llamo como CEO de este banco y te digo, aumentame el return on equity, que es el que más me importa a mí, o sea, cuánto gano sobre las acciones que tengo. ¿Cuánto gano sobre las acciones que tengo? Bueno, vos tenés dos alternativas, aumentar el ROA, o sea, lo que ganás sobre los activos que tenés, o aumentar el apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Que vos vas y agarrás el banco y lo endeudás mucho más de lo que estaba antes, pero el problema de hacer eso es que, fíjense,
dado el ROA, lo que estoy ganando sobre los activos, si aumento el apalancamiento, cada vez que el ROA varía un poquitito, el ROE varía mucho más, porque lo estoy multiplicando lo estoy multiplicando por apalancamiento. claro, por el nivel de apalancamiento. No, a veces parece que estuviera en otro mundo, pero es porque estoy mirando si tengo a alguien para admitir. Dentro de un ratito se acaba eso. Ok, entonces, acá abajo les escribí, este Power después se lo paso, ¿cierto? Todos los problemas que aparecen por esta relación y por lo que tiene que hacer un banco. Pero lo más importante es que un banco se apalanca y se apalanca mucho. ¿Por qué? Porque el trabajo de un banco es apalancarse y prestar la plata, agarrar depósito, o sea, tener un pasivo y tener pasivos acá y prestar la plata. Entonces apalancarse, aumentar el activo. Pero si te exageras, por ejemplo, Basilea, que es las reglas de Basilea, las normas de Basilea, que son las que en general los bancos tratan de seguir en el contexto de la globalización, que es, lo vamos a ver porque ahora estamos entrando a economías abiertas justamente, y por eso les estoy dando esto. Esto básicamente lo estamos viendo para ver qué hacen los bancos y por qué son importantes en los mecanismos de transmisión de la política monetaria y por qué tienen, y además, por qué son importantes los bancos y otros instrumentos en la globalización. Y dentro de esa globalización están los acuerdos de Basilea y las normas de Basilea, que en general los bancos del mundo tratan de seguir, ¿cierto? Bueno, uno, por ejemplo, en las normas antes decían que los activos tenían que ser 8% por lo menos. Ahora, 8% te da un apalancamiento de 12 veces. ¿Está? Bueno, ninguno de nosotros en la vida va a tener un apalancamiento de 12 veces la deuda, porque terminás sin devolver la plata, ¿cierto? Muy difícil. Se acabó. Pregunta, el que lo contesta también se va a llevar un premio, que es, si yo le pregunto qué quiere decir estar líquido, ¿qué se les ocurre? O sea, yo digo, los agentes económicos tienen que estar líquidos para que no haya problemas en la economía. Tener efectivo en la cartera a disposición. Muy bien, pero ¿cuánto? Te nombré, ya como reaccionaste rápido, te nombro mi asesor financiero. ¿Cuánto tengo que tener en cartera? No sé, un porcentaje, no sé cuál. Muy bien. ¿Qué otra idea? Rita, Nicolás, Valentina, Lucas, Agustín. Lo que crees que vas a consumir, como un consumo permanente, tu promedio. Claro, pero si es tu consumo permanente, eso de toda la vida, ¿no? Y Claro, y vos bueno, suponés que vas a consumir eso este mes y el próximo, entonces te quedás líquido en ese monto. correcto, pero si sos chico, como en tu caso, o sos grande, como en mi caso, cuando sos chico, para mantener el consumo permanente te tenés que endeudar un montón, ¿cierto? Si querés mantener toda la vida el mismo consumo, como decía Friedman, cuando sos jovencito como ustedes se tienen que endeudar un montón, y cuando son grandes como yo, más bien tenés que haber ahorrado para poder retirarte. Entonces, ¿cómo haces para estar líquido? Los gastos de un año. El consumo de un año, por ejemplo, tener en efectivo. Claro, pero fíjate, vos tenés en efectivo tanto como una 12ª parte de lo que te vas a consumir este año.
Bueno, podemos estar toda la mañana, así que mejor salimos de acá. Está todo bien en la intuición que tienen, pero lo tenemos que definir. Y la forma más simple de definirlo es que tengo que tener, escuchen bien, Los más encajes, puede ser. un porcentaje, puede ser, pero tengo que decir cómo lo mido, que es lo primero que dijo Sergio, ¿sí? Entonces, ese porcentaje tiene que ser, esa medida tiene que ser que tengo que tener más, escuchen bien, activos realizables, activos financieros que puedo rápidamente vender, activos realizables que pasivos exigibles. Entonces, esto después los que estudian finanzas lo definen con más precisión, pero para que lo puedas medir. Pero básicamente lo que dice es que tenés que tener, por ejemplo, en 6 meses o en un año, más activos realizables rápidamente que pasivos exigibles. Si cumplís con eso, no importa si estás endeudado, ¿cierto? Si estás endeudado, no importa. La cuestión es que tengas esa posición de liquidez. Después, para mirar la deuda en relación a tu consumo permanente, otras cosas importantes que dijeron, eso ya lo mirás más a largo plazo. A ver si, por ejemplo, siendo economista vas a ganar plata suficiente como para el nivel de consumo que vos querés mantener de manera permanente. La buena noticia para ustedes es que los economistas ganan bastante bien y tienen bastante trabajo, o sea que tienen suerte. Así que traten de ser buenas personas. Ok. Entonces, pregunta número 2. Nosotros vimos al principio del curso que no hay deudor sin acreedor, ¿no? Y eso lo sabemos de contabilidad. Yo mucha contabilidad no sé, pero eso me lo acuerdo. No hay deudor sin acreedor, entonces no se puede cumplir que todos los agentes de la economía estén líquidos, porque si no hay deudor sin acreedor y hay algunos que quieren tener más activos que pasivos de corto, tiene que haber otro sí o sí que esté en la posición contraria, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el agente que en la economía está en la posición contraria? Justamente los bancos y el Banco Central. ¿Por qué? Porque los bancos toman depósito a corto y prestan a más largo plazo. Por ejemplo, toman depósito a plazo fijo, cuenta corriente, que son depósito a plazo fijo, muy líquido, en un mes lo tenés, cuenta corriente lo tenés todos los días, y después dan crédito comercial, por ahí a 3 meses, 6 meses. O dan crédito más largo. Acá en la Argentina hay poco crédito de largo y ese es uno de los problemas de ser un país inflacionario, que tenemos poco crédito de largo. Entonces, cuando querés realizar tu consumo permanente, como dijo un alumno, tenés un problema porque no te dan crédito de largo plazo. Muy bien. Que eso es lo que lo llamamos restricción de liquidez, cuando no tenés crédito. Pero fíjense que para que los bancos como que le hacen un favor a la vida económica, que es estar corto y prestar a más largo plazo. ¿Sí? Eso le da un montón de riesgo, pero a la sociedad le conviene porque si no, no podríamos estar líquidos. No podríamos estar líquidos. Por eso ustedes dijeron tener cash, esto y lo otro, es fenómeno, pero alguien lo tiene que emitir. ¿Y el Banco Central por qué está líquido? Está ilíquido, porque justamente tiene del lado del activo que tiene reservas internacionales, crédito al gobierno, o sea, adelantos transitorios se llama en la Argentina, y redescuento. Bueno, las reservas internacionales, está mal lo que dije, porque vos tenés la base monetaria que te la pueden pedir a cada rato, y las reservas. Pueden ir con la base monetaria y pedirte la reserva, le das hoy, ¿cierto? Te llevan 80 pesos y te quedan $1. Fenómeno, no hay problema. Así que ahí hay liquidez.
Pero si vos emitiste contra bonos del gobierno, ¿cierto? Contra los adelantos transitorios, que no son bonos, son un crédito. Emitiste contra adelantos transitorios y eso el gobierno no te lo va a devolver rápido. Y los redescuentos los bancos tampoco te lo devuelven instantáneamente. No son muy importantes los redescuentos, excepto que tengas una crisis financiera, que ahí sí el Banco Central emite muchos redescuentos. Muy bien. Conclusión. ¿Por qué en la Argentina tenemos una crisis cambiaria? A ver quién lo dice. Porque tenemos muchísimos más pasivos y para poder liquidarlos con el activo que tiene el Banco Central, el dólar debería estar a, no sé, 150 pesos el oficial, sin ningún Muy tipo de... bien. ¿Por qué? O sea, Porque para poder tener respaldo de toda la base monetaria. exactamente, pero No como solo de te la base digo, monetaria, sino de los pasivos, incluidos los LELIQs, todo. ok, la cuenta que vos hacés, decís, bueno, agarro los pasivos que tiene el Banco Central, me fijo cuánto reserva tiene, hago la división y ese es el número. ¿Y por qué haces esa cuenta? Porque si toda la base monetaria que emitiste fuera contra reservas, entonces estarías re líquido, Todos ¿no? los dólares que fueran necesarios y nunca te quebrarías el Banco Central. ¿Quién va a ser tan tarado de ir a preguntarle al Banco Central, tenés las reservas? Y todos los días sale publicado con un poquitín de retraso nada más, cuánta reserva tiene el Banco Central. Entonces, nadie va a ir a pedir, pero eso, como vamos a ver en la clase de régimen cambiario, ¿cómo se llama? Convertibilidad. Se llama currency board. Eso es lo que no tenemos. ¿Cuándo tuvimos convertibilidad? En la década de los 90. Y por eso no había ni hubo corrida cambiaria. ¿Sí? Lo que hubo en la convertibilidad fue una crisis financiera, que es distinto. Pero no corrida cambiaria. Nadie tenía dudas de que el Banco Central tenía los dólares contra la base monetaria que estaba. Es una forma de dar seguridad de que el Banco Central está líquido. Pero también es una forma de tener poca liquidez, porque el Banco Central no está generando liquidez. Te agarra los dólares y te da base monetaria, fenómeno. Y tiene muy pocas ventajas. Algunas tiene, pero pocas. Y para la convertibilidad los bancos no deberían no haber prestado, o sea, la tasa de interés no debería haber sido cero, porque si no había emisión secundaria de dinero, sin respaldo. No. La tasa de interés sobre los depósitos, decís vos. Claro, o sea, el dinero que se iban prestando los bancos iba generando emisión secundaria de dinero que ya no tenía respaldo en dólares. No, por eso después hubo una crisis porque los bancos no prestaron bien. Pero si el Banco Central no genera liquidez, porque vos tenés reservas y tenés base monetaria. Entonces, ¿y dónde sacó la reserva? Ah, no, la tiene ahí de las exportaciones. Y bueno, entonces no generaste ninguna liquidez, me la generé yo la liquidez. Tengo dólares. Buenísimo. Y en los bancos no, los bancos tampoco, porque así están bien respaldados. Entonces, ¿quién genera la liquidez? Nadie. ¿Y cómo funciona la economía? Ah, no sé, venía a otra clase porque en esta no te lo explico. ¿Me están siguiendo? La gente a veces dice muchas estupideces. Como la gente que dice que te tenés que dolarizar. Sí, te dolarizás. ¿Y qué? ¿Y cómo generar liquidez? ¿Cómo manejar la oferta monetaria? Ah, no se puede. Y si no podés manejar la oferta monetaria, ustedes estuvieron viniendo a clase, no les voy a decir la palabra que se usa en este caso, pero en vano. Estuvieron en vano viniendo a clase porque la verdad le explicamos un montón de cosas que no sirven. Chicos, en una economía moderna, ¿cierto? Necesitas generar liquidez. Y para eso necesitas tener instituciones creíbles. No inventar la pólvora sin humo. No está, la pólvora sin humo no existe. Instituciones. Te tienen que creer que el Banco Central hace las cosas bien, te tienen que creer que los bancos hacen las cosas bien.
Porque te conviertas en un ultraconservador que no quiere tener liquidez, no va a pasar que la economía crezca ni funcione bien. Y si sos un populista que estás emitiendo plata por ahí, tampoco. Entonces, no hay mucho misterio y por eso mismo estamos dando esta clase, para que se den cuenta que para poder emitir, para poder generar liquidez, escúchenme, la palabra lo dice todo, ¿cierto? Para que se pueda mover el sistema, para que haya crédito y esto y lo otro, tiene que pasar todo eso que les dije. Entonces, si vos querés tener un banco central, como en el caso de la convertibilidad, que no genera liquidez, lo podés tener, ¿quién te lo impide? Pero no funciona igual que un banco que tiene la libertad de generar liquidez que quiere. Muy bien, pero que quiere no quiere decir lo que quiere porque se le ocurrió esta mañana. Lo que quiere decir es que lo que quiere es defender, dice Grande, así. La misión del Banco Central es defender el valor del peso. Fenómeno. Eso es lo que no hace nuestro Banco Central porque no lo deja. ¿Está? ¿Y quién es el que no lo deja? Nosotros, porque nosotros ¿qué hacemos? Cada 2 años vamos y votamos. Entonces los gobiernos que tenemos son los gobiernos que nos merecemos, porque ahora estamos en democracia. En la época de la dictadura, que ustedes no vivieron y yo sí, era mucho mejor la vida, porque le echaban la culpa de todo a la dictadura, porque vos total, no es que eran buenos, eran malos, pero igual, para todo lo malo que teníamos, además se lo echaban la culpa a la dictadura. Después vino la democracia, tenemos democracia desde 1983, no podemos tener un banco central que funcione. Hay algo que no anda, ¿no? Si uno tiene un mínimo de autocrítica, dice, no, ¿qué estoy haciendo? Soy yo. Bueno, esta parte es medio así, enfática, porque me gustaría convencernos de que tenemos que tener un banco central independiente que pueda tomar buenas decisiones para tener buena liquidez en el sistema, prestarle la plata a la gente y que el que quiere consumir con su consumo permanente hoy, lo puede hacer porque puede ir a los bancos y tomar crédito. Muy bien. Entonces, chao, me voy de acá. Esto da para mucho más. El texto que tienen que leer de esto es de Hubbard, que es un libro sobre bancos, finanzas, etc. Tienen un capítulo para leer que es sobre bancos, que está muy bien hecho, y que es el que yo voy a seguir en la clase, pero eso es todo un libro. Si lo quieren leer, ultra recomendado porque es muy bueno. Ok. ¿Qué hace un banco entonces? Un banco hace 3 cosas. Tiene esa estructura que vimos recién y hace 3 cosas. Maneja los riesgos de liquidez, lo acabamos de decir. Maneja la información y maneja el riesgo crediticio. Ok, ¿cómo hace para manejar la liquidez, el riesgo de liquidez? Porque una cosa es toda la conferencia que les acabo de dar sobre las virtudes de la liquidez y otra manejarla bien. Ok, hay muchos instrumentos para manejarlo, que son todos estos que están acá. Reservas bancarias, bonos interbancarios, fondos interbancarios, repos y redescuentos. Reservas bancarias son las que el Banco Central y la ley bancaria le dice que tiene que guardar. Ponele de lo que vos recaudás con depósito, 20% no lo podés guardar. A veces tenés que guardar más con respecto a un cierto depósito que respecto de otro. Redescuentos es crédito que el Banco Central le da a los bancos. ¿Eh? Si ustedes van a buscar redescuentos del Banco Central, no se los va a dar. Son para los bancos.
Y después nos quedan los fondos interbancarios. Los fondos interbancarios, hay bancos que tienen sobrante, porque no prestó mucho, y otros que tienen al revés, le falta. Bueno, hacen un fondo que funciona institucionalmente y uno le presta a los otros. Son créditos de corto plazo, pero sirven para manejar la liquidez. Entonces, a veces prestan y a veces toman prestado. Y los repos, que son, yo tengo un bono que no lo quiero vender porque pienso que va a subir de precio, pero a su vez estoy líquido. Entonces lo vendo y al mismo tiempo lo compro. Entonces dice, te lo vendo ahora y te lo voy a comprar dentro de 2 semanas. Buenísimo. La diferencia entre el precio de compra y de venta es la tasa de interés que estás pagando. Y si no devolves el préstamo, el que hizo el repo se queda con la plata. O sea que actúa como un colateral, como una garantía. Ok. Después, los bancos tienen que manejar la información. Acá, así de manera metafórica, se llama el problema de los widows y orphans. Que es que, bueno, las chicas del curso no se la van a creer, pero antes las mujeres estaban siempre en el hogar y sabían poco de lo que hacía el marido con la finanza. Entonces se moría el marido y quedaban los huérfanos y la viuda, widows and orphans. Y como no sabían nada, muchas veces lo estafaban. Entonces el regulador dice, yo tengo que arreglar el problema de los widows and orphans. Bueno, hay mucha gente que no sabe nada, yo incluido. Voy al banco, no le estoy preguntando, a ver, ¿qué hizo con mi plata? ¿Qué préstamo dio? Porque si no, no me puedo dedicar a la clase. Ok, el regulador se ocupa de este problema. Entonces, cuando no te devuelven la plata, porque actuaron éticamente incorrecto, de manera éticamente incorrecta, hay un problema de moral hazard, ¿cierto? Que deben haber estudiado en micro. Y también puede haber un problema de selección adversa, que ocurre cuando se autoseleccionan los deudores o los depositantes que vos no querés. Para un banco lo más importante es el riesgo crediticio que esto genera. El problema de información. Que vos pongas la tasa de interés y en vez de venir los buenos deudores, vengan los malos deudores. Ok, ahora después volvemos a eso. ¿Cómo lo manejo? Bueno, obviamente reputación. Vos vas al banco y dices, desde 1930, al servicio del depositante, yo qué sé. Reputación. Si lo pierde, es plata que perdió el banco. Depósitos a corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Dice, mirá, yo soy tan confiable que los depósitos los tengo a corto plazo. Vos venís y cuando quieras los retirás. Te estoy dando una señal de que siempre hice las cosas bien. Y después, lo que les dije antes de Basilea.
se le pide al banco que tenga un nivel de capitalización como para que yo vea que está poniendo su propia plata en riesgo, que no es solamente la plata del depositante, que la plata del banco también la está poniendo. Ok, entonces, la gente sabe que hay una plata en riesgo, entonces por más que el banco tiene más información, pone su plata en riesgo, entonces le creo más. Ok, estas son las formas en que un banco trabaja el problema de la información. Dentro de estos problemas de información, los que son muy severos son estos problemas de los ruidos anórfanos que les dije, que son el problema de la información asimétrica. O sea que el banco tiene más información sobre lo que va a hacer con mi plata que yo mismo. Ok, después vamos al riesgo crediticio. ¿Cómo lo maneja el banco? Tiene muchas formas de manejar el riesgo de crédito. Pero antes de eso vamos a recordar acá esto de moral hazard y selección adversa. Guárdenlo porque ahora tenemos que volver. Muy bien, seguimos. Entonces, riesgo de crédito, ¿cómo lo maneja? Forma número 1 y muy importante, ¿cierto? Si yo voy a devolver la plata, no se la voy a prestar toda a una misma persona o empresa o sector o tipo de empresa, ¿cierto? Voy a tratar de diversificar, o sea, como diría mi abuela, no poner todos los huevos en la misma canasta. Se me rompe la canasta, chao, se rompieron todos los huevos. Entonces, diversificar. Hay diferentes técnicas que estudia la gente de finanzas y los que estudian bancos para diversificar la cartera del banco. Entonces, si tenés mucho préstamo a textilero, bueno, prestale a otros rubros para que si hay una crisis de textiles no te afecte la estabilidad del banco. El análisis de riesgo, esto hay muchos chicos como ustedes que después se especializan en finanzas y hacen esto, se especializan en analizar el riesgo de un cierto sector, de un cierto tipo de empresa, y los bancos los contratan para que hagan eso y los tienen ahí especializados. ¿Por qué? Porque entonces vos sabés casi lo mismo que el tipo que te viene a pedir crédito. Porque cuando vos vas a poner la plata en el banco, vos no estás informado. Pero cuando yo voy a pedir la plata al banco, el que no está informado es el banco. Entonces el banco trata de aumentar la cantidad de información que tiene. Muy bien. Después está la garantía, que es bastante obvio, ¿cierto? Es una forma muy utilizada en la Argentina, quizá una de las más utilizadas, que es que nada, vos pones una parte de la plata, pones un bien o algo, que puede ser mueble o inmueble, contra un crédito. No pagás, se lo lleva. Antes hablábamos de consumo intertemporal, de estabilizarlo, del consumo permanente. Bueno,
uno saca un crédito hipotecario, ¿para qué? Para poder consumir hoy, ¿cierto? El servicio de vivienda y pagarlo mañana. Ok, y entonces, ¿qué pones? Un inmueble de garantía y tenés un crédito hipotecario. Después tenés clientela de largo plazo. Ahora volvemos al racionamiento, pero tenemos clientela de largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy tu cliente. Como soy tu cliente, hace mucho, vos sabés cuándo tengo liquidez, cuándo no, cuánta plata puedo llegar a tener en la cuenta corriente, cómo es mi negocio. Entonces, ¿qué pasa? Juntás un montón de información que tenés sobre mis actividades que otros bancos no tienen. Lo tenés vos porque yo soy tu cliente. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, que cuando vos la pagaste, ¿cierto? Todo el tiempo y la pagaste bien, nada, después te ofrecen esto y lo otro, qué sé yo. No pagás nunca, no te ofrecen nada. Entonces, eso vale plata para el banco y para la gente también, porque si vos vas a otro banco y le pedís crédito, ese banco no te conoce, entonces tiene que gastar plata en conocerte, mirarte el balance, etcétera, etcétera. Entonces, te va a cobrar el crédito más caro. Entonces, a vos te conviene también. ¿Qué quiere decir? Que hay una renta ahí de conocimiento para repartir, ¿sí? Entonces, las clientelas de largo plazo también juegan un rol para este problema de información asimétrica. Después tenés el monitoreo y las cláusulas restrictivas. Por ejemplo, si vos sos un desarrollador, vas a hacer un edificio y decís, bueno, va a costar 5 millones de dólares y venís a pedir el crédito, no te lo van a dar todo de golpe. ¿Por qué? Vos decís, sí, le doy la plata y por ahí después no lo hace el edificio. O hace otra cosa. Entonces, lo que voy a hacer es, le doy una parte, cuando está hecho el pozo del edificio, bueno, te doy otra parte y así. Lo monitoreo y le pongo cláusulas restrictivas. Muy bien. Esa es otra forma en que se reduce el riesgo de crédito. Y por último está el racionamiento. Para el racionamiento tenemos que volver a lo que decíamos hace un rato de Moral Hazard y Adverse Selection. ¿Qué es? Que el problema de Moral Hazard y Adverse Selection se descubrió en el mercado de seguros. Por ahí ustedes ya lo vieron en el micro, pero por las dudas yo se lo explico rápidamente, obviamente. Ustedes van a hacer un seguro de bicicleta y ponele que en Puerto Madero se roban el 5% de la bicicleta y en Núñez se roban más, ponele, se roba el 10% de la bicicleta. Vos haces el promedio y te da, qué sé yo, que se roba el 6%, 7% de las bicicletas. Entonces vos haces un seguro, calculás la prima para el seguro, si tenemos algún chico de... Bueno, no importa. La cuestión es que calculás la prima y resulta que a los de Puerto Madero les resulta carísimo porque la calculaste como si robaran el 7% de la bicicleta. Y a los de Núñez les resulta barato porque ahí roban el 10% de la bicicleta. Entonces, ¿qué pasa? Vos sacás el seguro y los de Puerto Madero dicen, no, ni loco, yo ese seguro no lo voy a comprar porque me resulta caro.
Y los de Núñez dicen, che, qué barato el seguro, me lo compro. Conclusión, hiciste mal la cuenta porque después el promedio que vos habías hecho te cambia los ponderadores. Vienen los que vos no querés que se aseguren, vienen. Y los que vos querés que se aseguren más, que son los de Puerto Madero, que vas a ganar más plata, vienen menos. Conclusión, hubo selección adversa. Selección adversa. Moral hazard es lo mismo, pero no es que hay dos tipos de barrios. En todos los barrios se roba lo mismo. Pero vos, cuando no había seguro, te llevaban la cadena, el candado, te fijabas a ver si te robaban la bicicleta, sacan el seguro y vos decís, más si me la roban, me la paga el seguro. Entonces el seguro calculó ex ante un valor de robo y ex post va a resultar mucho más alto porque la gente cambió su conducta. Bueno, a eso lo llaman moral hazard, o sea que a vos no te importa lo del seguro, te importa lo tuyo y las consecuencias no te importan. Conclusión, perdés plata también. Bueno, esto de los seguros a qué viene, a que tenemos que entender lo que hacen los bancos. Los bancos les pasa lo mismo. Tienen una tasa de interés y ponen una tasa de interés X. Y después dicen, yo podría ganar más plata. O quieren atraer más depósitos y suben la tasa y también la tasa activa, la tasa de los créditos. Y cuando suben la tasa, los que tienen buenos proyectos dicen, no, a mí con esta tasa mejor prefiero no tomar crédito, se van. Y los chantas que no te la pensaban pagar, o que dicen, bueno, por ahí tengo problemas para pagar, después veo, vienen a tomar el crédito. Entonces, ¿qué te pasó? Como en el caso de la bicicleta, te cambió el pool. Te cambió el pool de deudores que vos tenés y empeora. Entonces vos subís la tasa y en vez de ganar más plata, ganás menos. Lo mismo pasa si la gente dice, por favor, quiero un crédito, qué sé yo, una vez que se lo diste, chao, ni se preocupa por cómo salió el proyecto de inversión o lo que sea. Moral hazard. ¿Qué hacen los bancos? Esto, si tuviéramos más tiempo, lo podríamos ver, que es el racionan. Bueno, hay un teorema muy famoso de Stiglitz y Weiss, W-E-I-S-S, Stiglitz y Weiss, que explica por qué es racional que los bancos o cualquier deudor, cualquier acreedor racione el mercado de crédito. ¿Qué quiere decir racionar? Racionar quiere decir que vos, a la tasa de interés de mercado, viene alguien y te dice, sí, yo quiero crédito, esa tasa. Y vos no se lo das. Entonces no funciona la mano invisible. Hay racionamiento. ¿Está? Muy bien. Conclusión, es otra forma que usan los bancos para manejar el riesgo de crédito. Ok, que se debe a la información asimétrica, porque yo no sé lo que vas a hacer vos con la plata. Riesgo de tasa de interés. Otro riesgo que tiene que manejar el banco, pero que es un poco distinto
Perdón, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Habrá alguien detrás de los que están sin pantalla? Bueno, entonces, seguimos. Riesgo de tasa de interés. No confundir con el riesgo de liquidez. Es otra cosa. El riesgo de liquidez es me quedé sin dinero líquido, sin cash. El riesgo de tasa tiene que ver también con algo parecido, pero no es lo mismo. Vos tenés tenés activos y pasivos. Pero ¿qué pasa? Que cuando la tasa de interés varía, no le pega de igual manera a los activos de corto que a los activos de largo. A los pasivos de corto que a los pasivos de largo. En particular, cuando las tasas de interés varían, los activos de largo plazo varían más su valor que los activos de corto plazo. ¿Eso por qué pasa? Por lo que se llama el problema de la duration, o de la duración. Que lo vemos acá. Un activo cualquiera, el valor de mercado, es la suma del valor presente en cada uno de los puntos del tiempo. Lo sumo y me da el valor de mercado de ese activo. Lo sumo en valor presente porque si no estaría sumando pera con manzana. Ahora, vamos a definir lo que quiere decir duración. Duración sale de una aproximación lineal y es un promedio ponderado, o una especie de promedio ponderado, que es la proporción de esto, del valor presente en cada periodo, dividido por el total del valor. Y multiplicado por t. O sea, el punto del tiempo en que está. O sea que esta t, la duración puede aumentar por dos razones. Razón número 1, en el periodo t hay mucho valor presente. O sea, esa proporción es grande. Razón número 2, la t es grande, o sea que está alejado en el tiempo. Muy bien. El valor presente, ¿cierto? El valor del activo sobre la variación del valor del activo sobre el valor del activo que yo tengo, se puede expresar como la duración multiplicado por la variación de la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro un banco, el patrimonio neto, la variación es la variación del activo menos la variación del pasivo del banco. Lo multiplico, lo divido acá, no hice nada nuevo, y lo represento de esta manera. Entonces lo puedo poner como la duración por el valor del activo, usando esta fórmula.
y multiplicado por la variación de la tasa de interés. O sea, usé esta fórmula para expresar cómo varía el patrimonio neto del banco. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si la duración del activo es más grande que la duración del pasivo, ¿sí? Este número es positivo, acá tengo un signo menos, cuando varía la tasa de interés que va para arriba, el banco pierde plata. Por estar posicionado más en el activo a largo plazo que el pasivo. Y al revés, cuando la tasa de interés baja, el banco gana plata. Bueno, después lo único que hago es expresar esto así, que no aprendemos nada, y a esto se lo llama el gap, que hace que los bancos pierdan plata por esta razón que les dije antes, que cuando aumenta la tasa de interés, el patrimonio neto del banco pierde valor. Bueno, esto es así para los bancos y para cualquiera. Cuando vos tenés un bono de largo plazo y un bono de corto plazo, si la tasa de interés sube, el precio del bono baja, eso ya lo sé de antes. Pero, ¿cuál es el que más baja? El de largo plazo. El bono de corto plazo va a reaccionar poco, el bono de largo plazo va a reaccionar un montón. Listo. Riesgo de tasa de interés. Aparece por eso que vimos recién. Entonces me tengo que manejar muy bien, ¿cierto? Tengo que manejar muy bien la duración de activo y pasivo. O sea que los bancos toman a corto, prestan a largo, pero tampoco exageremos. Porque si tengo crédito a muy corto plazo, o sea, perdón, me equivoqué, tengo depósitos a muy corto plazo, y el crédito largo, y bueno, entonces voy a tener mucho riesgo de tasa de interés. Ahora volvemos al crédito a tasa variable, porque tengo más para decirle. Para manejar este riesgo, puedo hacer un swap, que es, si hay alguien que quiere cobrar intereses siempre lo mismo y a largo plazo, y otros que no, y tienen papeles que no les sirven para lo que quieren, lo que se puede hacer es un swap. O sea, yo te digo, mira, yo me quedo con el papel, porque ese es el riesgo de crédito que tiene. Pero vos cobrás los intereses de mi papel, que es lo que a vos te interesa. Y al revés, vos te lo cambio por los intereses que vas a cobrar vos por el papel que tenés. A vos te van a fluctuar los intereses, pero a mí no me interesa. Y te doy los intereses de este papel que sí varían poco, o no varían. Por ejemplo, ¿quién va a querer tener papeles a largo plazo e intereses ya que conoce, que no varían? Bueno, por ejemplo, los fondos de pensión, que los fondos de pensión tienen que saber más o menos cuánto van a pagar al final en un periodo largo, porque están jubilados, les interesa lo que va a cobrar. Entonces, y si consiguen todos papeles de corto plazo, es muy riesgoso. Entonces puede hacer este swap. Si le conviene tener papeles de corto plazo, puede tener papeles de corto plazo porque conoce bien el riesgo de crédito, etcétera, pero no quiere cobrar intereses de corto plazo. Entonces hace un swap con alguien que esté en la posición contraria. O trabaja con los mercados de futuro, ¿cierto? Asegurándose una tasa de interés, etcétera, etcétera. Crédito a tasa variable. ¿Por qué lo dejé para el final? Porque fueron muy importantes
a nivel de la economía internacional, que es donde vamos ahora. En la década de los 70, vino el shock del petróleo. Y el shock del petróleo le dio un golpe a lo de un cost push, o sea, hubo inflación de costos. Entonces, muchos bancos habían prestado a largo plazo, qué sé yo, y con tasa de interés fija, porque la tasa de inflación era más o menos estable. Y se recontra equivocaron en la tasa que habían puesto. Y perdían plata. Entonces, la tasa de inflación en los países desarrollados empezó a tener 2 dígitos, lo cual era rarísimo. Entonces llamaron a algún cerebro así, dice, che, ¿qué podemos hacer para que no me pase esto? ¿Viste? Porque yo di crédito a tasa fija, se me aceleró la inflación y no perdí plata. Entonces, lo que pasó, hicieron lo siguiente, dijeron, bueno, vamos a inventar los créditos a tasa variable. Así, cuando la tasa de interés varía, vos no perdés plata, porque, perdón, cuando la tasa de inflación varía, y vos podés variar la tasa, va a variar la tasa de interés de mercado, ¿cierto? Porque los que se embroman son los que ya dieron crédito, los que dan crédito nuevo lo dan a una tasa que contempla la tasa de inflación esperada. Entonces lo que vamos a hacer es un crédito que cada vez que varía la tasa de interés de mercado, tu crédito también varía. O sea, es un crédito a tasa variable. Los bancos estaban felices. Dicen, oh, bueno, pero esto es lo que yo estuve esperando toda mi vida. Y en ese momento había una cantidad infinita de negocios para hacer, porque la suma de los superávits de todos los países, ¿cuánto tiene que dar? Yo agarro el mundo, sumo todos los superávits de todos los países, ¿cuánto me da? 0. Muy bien, 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los países petroleros tenían un superávit enorme, los países no petroleros tenían un déficit enorme. Y no había mercado de capitales, porque estábamos en el régimen de Bretton Woods, donde todavía había controles, parecidos al cepo argentino, no tan duro, pero había controles. Entonces no había movimientos de capital. Pero ¿qué pasa? Donde hay un negocio, se inventan las instituciones. Y había un negocio para hacer, empezaron a prestarse plata entre los países. Eran lo que se llamaban los famosos petrodólares. Eran dólares que circulaban por la crisis del petróleo. Muy bien. Entonces había crédito. Había crédito para tomar. Y los países que no tenían petróleo, por ejemplo Brasil, hoy es un país que tiene mucho petróleo, pero en aquel momento no tenía nada, no se consideraba que Brasil era un país que no iba a tener petróleo nunca. Bueno, después de eso, los brasileños se pusieron a buscar petróleo y lo encontraron, pero en aquel momento no, entonces fueron y se endeudaron. ¿Pero a qué tasa? A tasa flotante. Entonces se endeudaron a tasa flotante,
todo bien, está feliz de todo porque había crédito a tasa flotante, pero bueno, lo tomaban a tasa flotante, si la tasa era razonable, está todo bien. Y se dio un fenómeno que se llama el fenómeno de risk migration, o riesgo de crédito. Yo se lo digo en inglés, pero para que si lo ven ahí, lo identifiquen. Risk migration, o sea, migración, el riesgo migra de un lugar a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, fíjense, el banco, cuando pudo dar crédito a tasa variable, se sacó de encima, literalmente, se sacó de encima el riesgo de crédito, este riesgo de que di crédito a largo plazo, me varió la tasa de interés para arriba, chao. Se lo sacó. ¿Y a quién se lo dio? A los países que fueron a tomar crédito, aparentemente. ¿Qué pasó después? Vino Reagan, gobierno conservador, tenía inflación, dice, le agarró un ataque de nervios. Dice, no, ¿cómo va a tener inflación si soy conservador? No, bajemos la inflación. Buenísimo. Y al mismo tiempo se estaba peleando con los rusos, Guerra Fría. Y dijo, en esta parte tenía razón, by the way, dijo, si invertimos un montón en lo que en aquel momento lo llamaban la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que era una cosa ahí, bueno, con los satélites, no importa. La cuestión es que invirtieron cualquier plata y aumentaron el gasto público. Y entonces tenían gasto público alto y querían luchar contra la inflación. ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencia tuvo? A ver quién lo dice. Así me demuestran, se llama prueba de vida, si alguien me contesta. Hasta ahora Sergio y Nicolás son mis amigos porque son los que tienen prendida la pantalla. Alguno que no la tenga, a ver, prueba de vida. ¿Qué pasó? Gasto público alto, lucha contra la inflación. ¿Cuál fue la consecuencia? Si se equivocan, nadie les cobra, ¿eh? No pasa nada, digan algo. Che, la última clase que les di participaban más ustedes. No sé, porque era la tarde o qué. ¿Qué les parece? Bueno, se lo digo yo, pero es un plomo hablar así. O más inflación. Muy Más bien. inflación. Martín Gropper, mi nuevo amigo. Había más inflación. No, aparte, si no hablan, les hago chistes, que son malísimos los chistes que hago yo. Entonces, es mi forma de hacerlos sufrir. Entonces, ¿qué pasa? Que querés ser conservador, pero aumentar el gasto público, y dice, no, pará. Hizo ajuste monetario y gasto público alto, y la tasa de interés se fue al demonio, literalmente. El que hizo esto, ¿cómo se llamaba? A ver si alguien sabe. El que estaba en la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, y apretó la oferta monetaria, pero mal, o sea, súper restrictivo. ¿Todavía Bueno, no Greenspan? muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Martín? Lo dije, no sé quién lo dijo. Bueno, muy bien. Greenspan, y se los dije porque, Que duró como 30 no, años. perdona, estaba volado y te dije que sí. No fue Greenspan. Greenspan fue de los 2000, también fue muy famoso. Fue Volcker. ¿Escucharon hablar de Volcker o no? Vino varias veces a Argentina, qué sé yo. Bueno, les dije Greenspan, Volcker,
son muy conocidos y famosos, por eso se lo dije. Nada, Volcker quedó ahí identificado con dureza monetaria. Entonces, dureza monetaria, gasto público alto, rompiste al sector privado porque haces crowding out. Pero bueno, conclusión, la tasa de interés bajó, pero, perdón, la tasa de inflación bajó, pero a los países que habían tomado crédito los mataron porque la tasa de interés, ¿para dónde fue? Para arriba. Y la tasa de interés era flotante. Y eso es lo que dio lugar a la crisis de la deuda latinoamericana, de la cual fuimos partícipes, no necesitábamos petróleo, y entonces, ¿por qué estábamos ahí? Porque el argentino, donde ve crédito, se anota. ¿Y qué hicimos con eso? 2 autopistas, reformamos 6, qué sé yo, 3 pavadas, y eran todas para exportar más y ser un... No, era porque hicimos el Mundial 78. Patético. Porque por más que ustedes sean una dictadura, quieren que el pueblo algo los quiera. ¿Cierto? Entonces hicieron lo que se conocía de la época de los romanos, pan y circo. O sea, en conclusión, si usted dice, ¿por qué tuvimos una crisis? La respuesta es, queríamos salir campeones del mundo, y entonces hicimos un mundial para poder concretar nuestros sueños más queridos. Muy bien. Espero que ustedes manejen mejor las cuentas del Estado, etc. Pero la cuestión es que esto es historia vieja. Se los conté porque es muy importante la crisis de la deuda latinoamericana para la economía abierta, porque se aprendió un montón de cosas. Lo que pasa es que se aprendió y nosotros tuvimos que poner como conejillo de India. Nos pusimos solos, no es que nos llamó nadie. Y entonces nada, se aprendió mucho porque fue el primer episodio de crisis de la globalización. Las crisis más severas las tuvieron en Argentina, Chile tuvo una crisis que parecía que Chile era terminal, y sin embargo después los chilenos salieron mucho mejor que nosotros. Bueno, seguramente vamos a volver a charlar sobre esto, pero la cuestión es que volvemos a donde estábamos, riesgo de tasa, conclusión. ¿Le pagamos los créditos? No, nosotros debíamos mucho, bueno, al Citi se le debía mucho, a varios bancos internacionales, porque en aquel momento no había mercado de bonos como ahora. Vieron que cuando reestructuramos la deuda y qué sé yo, eran todos bonistas, fondos. Ahora, bueno, antes no, eran bancos. Y de hecho, de la crisis de la deuda latinoamericana salió el mercado de bonos, mercado de bonos emergentes, así con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque para renegociar la deuda de los bancos, lo que se hizo fue sacar la deuda de los bancos, hacer bonos con esa deuda y venderlo. Y de ahí salió el famoso Plan Brady. Plan Brady, que fue la base del mercado de bonos emergentes. Y de hecho Argentina tenía bastante participación al principio del mercado de bonos, porque era uno de los países que reestructuró. Ok, se acabó el riesgo de tasa. Entonces, conclusión de migración de riesgo. El riesgo migró de la hoja de los bancos a la hoja de los países, pero como los países no pagaron, apareció como riesgo de crédito. Conclusión, lo que te sacaste de la hoja de balance del lado del activo, te migró, ¿cierto?, a otra parte del activo. Migra el riesgo. Entonces muchos economistas dicen, bueno, el riesgo no desaparece, migra. Si hay un riesgo, alguien lo tiene que tener. Si vos te lo sacás de encima, lo va a tener otro. Y es más, puede ocurrir que ese mismo riesgo te termine pegando a vos, que es lo que pasó con los bancos, porque se lo sacaron
¿cierto? Se sacaron el riesgo de tasa de un lado y se convirtió, migró, el riesgo de tasa migró a riesgo de crédito. Re divertido todo esto. Muchos de ustedes se van a dedicar a finanzas, básicamente porque es divertido. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Okidoki. Riesgos que pueden estar o no. Esto ya se los dije antes, riesgo de bonos, de riesgo de tasa de interés. Tienen riesgo de tasa de interés, porque vos tenés un bono largo, un bono corto. Operaciones de cambio, por ejemplo, los bancos que están en comercio internacional tienen estas operaciones de cambio. Que tienen el mismo riesgo. Acá es fácil de entender, ¿cierto? Si operás mucho en cambio, estás mucho en dólares, mucho en euros, mucho en pesos, y estás tomando riesgos, que después puede ser que te impidan manejar bien los depósitos que debes devolver. Instrumentos de renta variable, ¿qué son? Estos varían con la Q de Tobin, que son básicamente las acciones, y también son volátiles, entonces no conviene que un banco tenga esto. Y operaciones fuera de la hoja de balance, que esto, bueno, en algún momento se los voy a explicar mejor, pero básicamente es que los bancos a veces inician el negocio, por ejemplo, las hipotecas, y después hacen un bono y lo venden con esas hipotecas. ¿Qué es lo que pasó? Mucho de esto pasó en la subprime, pero los bancos ahí ponen su reputación en juego, porque vos decís, me compré un bono, ¿y qué bono te compraste? ¿Quién lo conoce? No, lo inició el banco XX, que tiene una reputación, está haciendo este negocio desde 1930. Bueno, después no pagan el bono, el banco no pone la plata, pero pone la reputación, y eso te puede afectar al sistema bancario. Eso se lo llama operaciones fuera de la hoja de balance, y todo el tiempo los bancos están buscando esto, porque el regulador lo que hace primero es ir a mirar la hoja de balance. Si no se ve nada, entonces parece como que el banco no tomó ningún riesgo, y de hecho sí lo está tomando. Bueno, hay bastante más para decir de esto, pero no en la clase de hoy. Muy bien. Estos riesgos no son muy importantes porque no juegan un rol fundamental, pero todo el resto, riesgo de tasa, riesgo de crédito, todos los otros riesgos que vimos, sí. Les di esta clase porque si no se van a ir a veces de la carrera sin saber bien todos los riesgos que aparecen, los bancos, etcétera, etcétera. Por ahí no, porque se los dan en las materias que siguen, pero el punto que necesitamos nosotros es que mostrar algo que va a aparecer ahora, que está en un trabajito de Mishkin, que también se lo vamos a dar, para que lo lean, son pocas páginas, y que habla de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Cuando hay bancos, cuando los bancos juegan un rol importante. Entonces, si ustedes se acuerdan del IS, el LM, no sé, lo que quieran, siempre aparece el mercado de bonos. En la LM cambia dinero por bono, bono por dinero, los bancos no aparecen. Y los bancos juegan un rol fundamental en la transmisión de la política monetaria. Y lo mismo ocurre con el mercado de cambios. Solo te aparece el mercado de cambios cuando pones ahí la curva, ¿cierto? Al final del curso, un ratito, qué sé yo. Bueno, pero para nosotros va a ser muy importante, vamos a mirar qué pasa con los regímenes cambiarios, etcétera, etcétera. Y para eso nos sirve saber lo de los bancos. Segundo, ¿para qué lo vimos? Para ver tipos de riesgo que tenemos que tener en la cabeza. Porque uno cuando habla de la IS, del LM, etcétera, habla poco de riesgo o nada.
Ok, entonces ahora les voy a dar una especie de resumencito en una hoja sola de todos los regímenes, de todo lo que puede pasar cuando los bancos están en el medio, cosas que tenemos que tomar en cuenta para la transmisión de la política monetaria, y después ustedes lo miran con detenimiento en el trabajo de Mishkin. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión que nosotros conocemos, cierto? Bueno, el que más conocemos es el mecanismo del canal del mercado de bonos. Mercado de bonos. Después tenemos el canal del mercado de cambio y el canal del crédito, que es el más nuevo, el que le dije recién. Canal del mercado de cambio, después vamos a ver qué regímenes hay, porque entonces las políticas son distintas, pero las clases siguientes, y el canal del mercado de bonos, que ya lo vimos, pero vamos a decir alguna que otra cosa más. Entonces, yo lo que hice fue, supongamos que baja la oferta monetaria, ¿cuántos canales puede haber? Entonces tenemos, el más simple de todo es, uno dice, bueno, cayó la oferta monetaria, sube la tasa de interés, chao. Cae la inversión, cae el nivel de actividad. Bueno, pero acá, en el medio, ¿qué hay? Bueno, por ejemplo, podemos tener la variación de la tasa de interés, le pega a los bonos. Ahora ya sabemos que cuando varía la tasa de los bonos, varía la tasa de interés, pero también sabemos que los bonos son parte de la riqueza y que no es lo mismo que varíen los bonos de corto que los bonos de largo, porque los bonos de largo van a variar más. Si la tasa de interés cae, mi riqueza en bonos de largo aumenta un montón. Y si la tasa de interés sube, pasa lo contrario. Ok, QB. La Q del bono. Pero también está la Q de Tobin. ¿Qué es la Q de Tobin? También forma parte de mi riqueza y tiene que ver con los mercados, sobre todo con las acciones. La Q de Tobin es el cociente entre el precio de mercado y el precio del libro de las acciones. Esa es una proxy, pero es la proxy que más se usa. Entonces, ¿qué quiere decir? Arriba está el valor de lo que yo quiero pagar por una acción. Entonces voy, me pedí la plata y te la doy o no. Es lo que voy a pagar por una acción. Y por otro lado, abajo tengo cuánto costaría hacer de nuevo eso que la acción representa. La forma más fácil de verlo es con un departamento, que también es un activo y tiene una Q. Te vas a comprar un departamento, una casa, y decís, bueno, si me la compro hecha la casa, vale tanto, qué sé yo, $100.000, $200.000. Y si la hago yo la casa, me compro el terreno, contrato a la gente, etcétera, me sale 150.000. Entonces voy y me hago la casa. Hice el cociente entre lo que me piden en el mercado y lo que vale hacerla, me dio más que 1, entonces invierto. Si me hubiese dado menos que 1, digo, ¿y si me la hago yo la casa? Y si te la haces vos, vale $250.000. ¿Y cuánto piden? 200.000. Ah, bueno, entonces la compro hecha. La Q de Tobin es menor que 1, entonces no invierto. ¿Sí? Entonces, justamente como la Q de Tobin, para medir el valor de lo que estoy dispuesto a pagar, tengo que utilizar la tasa de interés, y decir, si no hablamos de la tasa de interés, sí, pero fíjate que el valor que yo estoy dispuesto a pagar en el mercado es el valor presente de los beneficios netos futuros. Y para calcular los beneficios netos futuros y sumarlo, tengo que
usar una tasa de descuento. Conclusión, como uso una tasa de descuento que depende de la tasa de interés, cuando varía la tasa de interés, varía la Q de Tobin. ¿Y cómo varía? Igual en el mismo sentido que los bonos. Si tengo un activo muy largo, va a variar mucho cuando la tasa de interés varíe. Y si tengo un activo corto, qué sé yo, no es lo mismo comprarte una planta de una acería que comprar un taxi para trabajar, porque el taxi tiene una duración mucho más chica, una duration más chica que la planta de acero. Muy bien, entonces, precio de demanda es el precio que yo estoy dispuesto a pagar, depende de la tasa de interés. Precio de oferta, precio al cual yo podría hacer el bien, lo que me costaría hacerlo. Esta Q entonces va a aparecer también en los mecanismos de transmisión. Y al final siempre termino afectando acá. Esto se los acabo de explicar. Cuando varía Q, varía la riqueza. Cuando varía la riqueza voy a consumir menos. Se va a caer el nivel de actividad. ¿Por qué? Porque si soy menos rico, mi consumo permanente cae, mi consumo cae. Todos estos mecanismos, de una manera u otra, ustedes ya lo conocían. Canal de mercado. Si varía la tasa de interés, va a variar el tipo de cambio, varían las exportaciones netas, se cae el PBI. O sea que si se aprecia el tipo de cambio, ¿cierto? O sea que el tipo de cambio cae, entonces yo me hago menos competitivo y van a caer las exportaciones netas, o sea que el superávit comercial. Y si pasa eso, estoy produciendo menos adentro y comprando más de afuera. Conclusión, se me cae el PBI. Esto vamos a volver con los regímenes cambiarios en economía abierta. Pero esto ya es claramente no lo puedo estudiar en economía cerrada. Y después viene el canal de crédito, que aparecen los bancos en el medio. Entonces, fíjense, ¿por qué puede ser importante? Y porque si sube la tasa de interés, hay menos crédito comercial y las empresas además tienen que pagar más por el crédito que tienen, porque la tasa de interés subió. Entonces, se les cae el flujo de caja. Se les cae el flujo de caja, son más ilíquidas. Están más ilíquidas, aumenta el riesgo de liquidez. Como son más riesgosos, no te dan crédito, cae la inversión, cae el nivel de actividad. O sea, está bastante simple. Y cae el nivel de oferta monetaria, cae la Q de los bonos, cae el valor en general de los activos financieros, y si yo había usado cualquiera de estas cosas como colateral, como un colateral, entonces hay mayor probabilidad de estrés financiero. Si hay mayor probabilidad, los bancos prestan menos y disminuye la venta de inmuebles, consumo durable, cae el PBI. Todo esto tiene que ver con lo que vimos recién, ¿sí? Cae el nivel de cantidad de dinero, cae el nivel de precios. Acá actúa ¿se acuerdan que lo vieron conmigo? El efecto Fisher. Cuando cae, si hay deflación, aumenta el valor real de la deuda, le pago peor a los bancos, aumenta la probabilidad de estrés financiero, caen los inmuebles por la misma razón que dijimos antes y el consumo durable, cae el nivel de actividad. Bueno, esto lo miran en Mishkin, pero yo les hice un resumen de todo lo que aparece ahí. Fíjense que hay un punto adicional y es que cuando aparecen los bancos no le prestan a la misma tasa, ¿cierto? Ni con la misma facilidad a una empresa grande que a una pyme.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando vos variás la oferta monetaria, el costo del crédito para la pyme aumenta mucho más que el costo del crédito para una grande. O sea que la política monetaria es mucho más potente para las pymes que para las grandes. Y al revés, cuando la tasa de interés cae, los bancos, las grandes ya lo tienen. Entonces, ¿dónde van a buscar para colocar crédito? A las pymes, o a las empresas medianas grandes, pero no tan grandes. Y entonces ahí también es más potente, pero ahora en el sentido de expansión del nivel de actividad. Hasta ahora, donde nosotros veíamos, no hacíamos esta diferencia entre el tipo de empresa, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿en qué se basa esta distinción? Evaluación del crédito, ¿cierto? En las cosas que vimos antes. Ok, ahora, para terminar, vamos a ver cómo aparece esto cuando lo veo desde la perspectiva de la economía internacional. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? Sí, José. Dale. Estos mecanismos tenemos que pensar que funcionan todos en simultáneo. Sí, pueden funcionar. Lo que pasa es que hay sistemas que están más basados en bancos y sistemas que están más basados en mercado de bonos. Los sistemas anglosajones están más basados en mercado de bonos, lo que se llama europeo continental están más basados, y los países como el nuestro también, más basados en mercado de crédito. Entonces, todos esos mecanismos funcionan de manera simultánea, pero no todos tienen la misma importancia, depende de la estructura del sistema financiero. Perfecto, está bien. Muy bien. Entonces, las finanzas, ahora nos vamos de los bancos, quedan los bancos, pero hay un montón de otras cosas que vimos, los mercados de bonos, los mercados de acciones, etc. Entonces, y encima abrimos la economía. Y cuando abrimos la economía, ¿por qué metimos esta clase ahora que nos vamos a economía abierta? Porque es muy importante que ustedes tengan los riesgos en la cabeza, ¿sí? Y que cuando varía el tipo de cambio, va a variar la oferta monetaria y van a actuar todos esos mecanismos. Por ejemplo, ¿cómo puede variar la oferta monetaria? Porque hay sistemas donde incluso varía de manera endógena. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros antes hablamos de la convertibilidad. En la convertibilidad la oferta monetaria es endógena, no la maneja el Banco Central. Por eso muchos recomiendan la convertibilidad, porque nosotros somos tan brutos que no podemos manejar el Banco Central y tenemos que renunciar a manejar nuestra liquidez, etcétera, porque eso es demasiado para vos. La verdad es que es patético. Entonces, yo quiero votar bien, tener buenas instituciones y que las cosas funcionen como en las economías modernas, no que me traten patronizing, ¿me entendés? Sos tan bruto que no podés tener ni un banco central. Es duro, pero no podemos decir que es falso. ¿Tá? Entonces, nada, tendríamos que mejorar eso, pero como ya lo dije antes, no sé para qué lo estoy diciendo de nuevo. La cuestión es que la convertibilidad entran y salen dólares, y cuando entran dólares me emito, cuando salen dólares me tengo que contraer la cantidad de dinero que tengo, porque la gente se lleva los dólares y me trae la base monetaria. Entonces, hay tres dimensiones que a mí me gustaría que tengan en la cabeza para la economía abierta. O sea, olvídense de los bancos y todo, porque ya les digo, lo metimos acá eso porque es muy importante que tengan los riesgos en la cabeza, porque
La globalización sin pensar los riesgos no existe. Entonces, me gustaría que de ahora en adelante piensen en 3 ejes, en 3 dimensiones. Dimensión número 1, de la cual vamos a hablar bastante, el comercio internacional, la ventaja comparativa, la competitividad. Para un país como el nuestro, esto es fundamental. Muy bien. Esa es una dimensión. La dimensión, podríamos decir, real. Después tenemos otra dimensión que hablamos hoy cuando hablamos de consumo permanente, que es la dimensión intertemporal. La dimensión intertemporal, que tiene que ver con la suavización del consumo. Y ustedes me podrán decir esto que tiene que ver con economía internacional. Bueno, por ejemplo, hay países que demográficamente son jóvenes, países que demográficamente son adultos y países que demográficamente son viejos en el sentido de que hay muchos adultos mayores en proporción. ¿Dónde estamos nosotros, by the way? El joven, adulto, maduro, viejo. ¿Qué les parece? Jóvenes. Adulto. Muy bien, estamos en adulto. Típicamente los países de clase media como nosotros son países adultos, pero adultos más bien jóvenes que más bien viejos. Vamos a empezar el proceso de aging, de envejecimiento, en fines de la década del 30. O sea, no nos falta tanto, pero falta. Y los países que tienen mucha gente joven, muchos niños, muchos adolescentes, son los países más bien jóvenes. Por ejemplo, los países más bien pobres, como Bolivia, muchos países africanos, etc. Nosotros estamos en el mejor de los momentos, que podrán comprobar porque están entrando, que es el momento de ser adulto. Ustedes son adultos, pero son adultos re jóvenes. Cuando sean plenamente adultos, con hijos y esto y lo otro, en ese momento es en que estamos nosotros. Y es un momento muy bueno porque te aumenta la capacidad para trabajar y para ahorrar. Se llama la etapa del bono demográfico. La etapa del bono demográfico. Le pusieron bono demográfico porque es como que te dan un bono para crecer. Nosotros nos dieron este bono demográfico, lo miramos así y decimos, ¿esto para qué lo quiero? Lo tiramos a la basura. No lo estamos usando. Y eso es grave porque vamos a llegar a viejos sin hacernos ricos. Y anoten ahí que es muy importante. Hay que hacerse rico antes de hacerse viejo. Que rico no quiere decir rico como el dueño de Techín. Rico quiere decir que ahorraste lo suficiente como para tener una vida digna en la tercera edad. Muy bien. Entonces hay países que son jóvenes, países que son más viejos, y nada, tienen comercio intertemporal para hacer. Y después tenemos la tercera, que es la que acabamos de ver, que es el manejo de los riesgos, el comercio interestado de la naturaleza. Llueve, no llueve, me fue bien, me fue mal, me fue más o menos. Bueno, a todo eso lo llamamos estado en la naturaleza. Le adicionamos una probabilidad, lo convertimos en una variable aleatoria, y después tenemos modelos para manejar eso. Estas 3 cosas son las que yo quiero que tengan en la cabeza. Cuando hablemos de economía abierta. Entonces, si estamos hablando de competitividad y de tipo de cambio, ok, pero no me olvido que tengo ceteris paribus estas 2 cosas. Y que en la vida real nada es ceteris paribus. Si hablo de
demografía y temas de intercambio, hay otros intercambios que no son que no tienen que ver tanto con la demografía, y variaciones del riesgo. Entonces ahora, antes de terminar la clase, les quería mostrar qué actores tenemos en la economía internacional que mezclan alguna de estas paredes. Después vamos a tener la oportunidad de ver cómo estos actores entran, pero hoy se los presento. Y no lo vamos a ver todo, obviamente, en el curso, porque no tenemos tanto tiempo, pero si después hacen un posgrado o lo que sea, van a ir apareciendo. Comercio internacional, la pared de comercio internacional y intertemporal. Por ejemplo, el crédito comercial. Los bancos, está todo bien, las ventajas comparativas, te creo todo, pero si no tengo liquidez, como vimos, chao, fuiste, no puedo hacer el intercambio, que es lo que le pasa a veces a la Argentina, que hacemos tanto lío que nos quedamos hasta sin crédito comercial, y eso es terrible, porque solo podés vender si te pagan cash, nadie paga cash, got a problem, ¿cierto? Entonces por eso hay que hacer las cosas bien. Fondos soberanos. Por ejemplo, hay países que tienen recursos naturales acá para vender, en esta pared. Y acá abajo, ¿qué tienen? Y nada, tienen diferentes generaciones. Entonces, ponele Vaca Muerta, por poner algo. Descubrimos Vaca Muerta y Nicolás, Sergio, Martín, Agustina viven, pero no te cuento, como un jeque árabe, fenómeno. Y los hijos, viste, que los hijos se arreglen, nadie tiene que ser tan malvado. Entonces, ¿qué pasa? Hay países como Noruega, por ejemplo, o los mismos países petroleros que dicen, no, vamos a dejarle a los que vienen después de nosotros una parte. Entonces, te conviene vender el petróleo hoy, pero los recursos no te los gastás, lo pones en un fondo soberano. Muy bien, esto es re importante, los que estudian finanzas, mucha gente trabaja en esto. Comercio internacional, metí el barco con el petróleo, se me hundió, ¿qué hago? Y embromate, quebraste, no. Eso me sube mucho los costos. Entonces las compañías de seguro, que son fundamentales como demandantes de diferentes tipos de activos financieros, y por lo tanto participan en los movimientos de capital. O los mercados de derivados, por ejemplo, los futuros de soja, todas esas cosas, bueno, facilitan el comercio internacional y el comercio, y tienen que ver con el riesgo, de cómo va a ir el precio de las commodities. Acá, en este piso, tenemos comercio entre estados de la naturaleza y comercio intertemporal. Por ejemplo, tomemos algo que sí vamos a hablar bastante, que son los fondos soberanos, pero no para intergeneracionales, sino entre estados de la macro, que son estados de la naturaleza. Recesión muy grave, recesión, empleo, expansión, bueno, son todos riesgos que yo tomo, porque no sé qué va a pasar, me hago un fondo anticíclico. Por ejemplo, si hubiésemos hecho un fondo anticíclico en la época que tuvimos la bonanza de recursos naturales en mediados de los 2000, de hecho, cuando lo echaron a la baña, yo me acuerdo que se estaba discutiendo que el Ministerio de Economía quería armar un fondo anticíclico, salió expelido hacia el infinito, la baña, ¿cierto? Junto con su fondo anticíclico. Si tuviéramos un fondo anticíclico, hoy no estaríamos emitiendo dinero como estamos emitiendo, hoy el Banco Central no estaría presionado porque estaríamos usando la plata que teníamos en el fondo anticíclico. Fenómeno. No hay. Tenemos inflación, un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, decisiones que se tomaron hace 10 años,
parece que tienen un efecto terrible 10 años después. Y sí, es así, la vida es cruel. Entonces, nada, fondo anticíclico, re importante para manejar el riesgo macroeconómico. Los fondos de pensión para manejar el envejecimiento. Usted dice, no, me equivoqué, si ya no tiene riesgo, yo ya sé que voy a ser viejo. Sí, sí, todo bien, pero ¿cuánto vas a vivir? No se sabe. Entonces uno de los problemas que tienen los sistemas de jubilatorios ahora, de varios países, es que la gente vive más. Y entonces dicen, eso no es un problema. Es algo maravilloso. Estoy de acuerdo, y aparte como cada vez estoy más grande, estoy recontra de acuerdo, pero el punto es que si yo vivo hasta los 100 años, alguien me tiene que mantener. Y yo ahorré como para vivir hasta con mucha suerte hasta los 80, fenómeno. ¿Quién me mantiene? El sistema jubilatorio no estaba armado para eso. Ok, entonces los fondos de pensión tienen que manejar el riesgo de longevidad. Tanto de lo que es un riesgo, cuando lo mirás desde el punto de vista financiero, es algo maravilloso desde el punto de vista de la vida de uno. Perfecto, pero alguien lo tiene que estudiar. Y los fondos de pensión usan los mercados internacionales para manejar esto. Muy bien. Faltan 3 minutos de clase y terminamos. Acá les puse lo de la productividad y la convergencia. ¿Por qué? Porque hay países, ¿cierto? Se supone, la teoría económica supone que si vos sos menos desarrollado, crecés más rápido. Porque como tenés menos capital, la productividad marginal de capital es más alta, y entonces tenés más proyectos de inversión. Que un país viejo, que ya invirtió todo, tiene mucho capital, y la tasa de retorno es menor. Bueno, entonces tengo para combinar. Perfecto. Puedo combinar. Entonces por eso aparecen acá, ¿cierto? Se pudrió todo. Aparecen acá la productividad, ¿cierto? Y la convergencia. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Todo esto, yo les quiero decir que yo en dibujo siempre me sacaba una nota muy mediocre porque soy muy malo. Entonces acá hice un esfuerzo de creatividad para que vean esta línea roja, ¿sí? Que es como una línea de quiebre. Entonces me decís, mirá, me encantó todo lo que dijiste, pero eso es si la mano invisible funciona como. Perfecto. ¿Cierto? No hay problemas de moral hazard, de adverse selection, de estos problemas de las widows, las orphans. Dice, hay un montón de cosas. Sí. Y por eso aparece, ¿qué cosa? El problema de la liquidez. El problema de que yo tengo un banco, tengo otro, hice todas las cuentas, el fondo soberano, sí, pero no, haces un fondo soberano del petróleo y me dejas totalmente sin liquidez externa. Se cae el precio de las commodities 15 días y estoy en el horno. Entonces tengo que tener liquidez. Y la liquidez es un fenómeno de falla de mercado. Si no hubiese falla de mercado, no habría problema de liquidez. Entonces, ahí tenemos que aparece la moneda de reserva. ¿Ven? Aparece la moneda de reserva en todos estos transacciones. Y acá aparece uno de los temas fundamentales de la economía abierta, pero no mirado desde la perspectiva del país, sino desde la perspectiva desde la perspectiva de la economía internacional como un todo, que es la cuestión de quién puede emitir una moneda que sea líquida en todos los países. Argentina seguro que no, Chile tampoco. Bueno, hay 2 o 3, 4, con toda la furia. Entonces, ¿cuál es el rol del dólar? ¿Cuál es el rol del euro? Bueno, y ahí aparecen temas fundamentales porque si no hay liquidez, no, como vimos hoy en la clase, si no hay liquidez no se mueven los engranajes, ¿cierto?
Okidoki. Esto es todo por hoy. José, Sí, ¿podrías repetir el nombre de la bibliografía que mencionaste al principio, por favor? sí. Hubbard, te lo digo así más castellanizado. Hubbard, que se escribe H-U-B-B larga, 2 veces B larga, A-R-D, Hubbard. Perfecto, gracias. Y para los mecanismos de transmisión, este era para los bancos. Para los mecanismos de transmisión, Mishkin. Perfecto. Gracias. Y para esto último que vimos, nada, porque lo voy viendo de economía abierta. Ahí voy a chequear si el de Hubbard lo tienen, si no se lo subimos al campus, porque yo lo tengo para subir. Y Mishkin también. Bueno, ¿alguna otra pregunta, niños y niñas? Te quería preguntar, ¿existe algún capítulo que podamos leer para falla de mercado? Como si fuese para ordenar un poco mejor esas ideas. ¿Qué querés decir con ordenar un poco mejor esas ideas? Si existe algo así como si fuese un catálogo, un listado, donde podamos ver cuáles existen, cómo funcionan. Sí, eso, espera, te voy a dar una respuesta medio pedante, pero que es para que te des cuenta de qué estamos hablando. Eso es como decirme no cursé micro. ¿Sí? Pero no es la respuesta que te voy a dar, simplemente para que te des cuenta que los cursos de micro, en buena medida, son cursos sobre fallas de mercado, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, no, pero pará, esa no es la contestación de un profe, es una contestación pedante la que te di, pero era simplemente para iluminar el hecho de que es muy largo contestar eso, porque es un curso micro. ¿Me explico? Pero ahora, mientras hablo con vos, estoy pensando si te podría recomendar algo donde estén así muy resumidas, pero la verdad es que no se me ocurre. Porque las fallas de mercado son todas las situaciones en las cuales la mano invisible no puede funcionar. Y entonces tenés, por ejemplo, yo hablo de las fallas de mercado, pero en realidad para finanzas o para macroeconomía hay algunas que son más importantes que otras, ¿sí? Por ejemplo, una falla de mercado importantísima que vimos hoy es que la información es asimétrica, o sea que la información no es completa, ¿sí? Si todos anduviéramos la micro más básica que vimos, empieza con equilibrio general, barras, etc. Y dice, supongamos que la información es completa, la tiene todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si vos andás por la calle con un cartel acá en la frente que dice, soy honesto. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y otro que anda con un cartel que dice, soy deshonesto. Entonces, los costos de información, ¿cuántos serían? 0. Pero eso lo necesitas para que funcionen los mercados. ¿Sí? Si no, tenés una falla de mercado. Y tenés racionamiento y un montón de cosas. Después, otra de la cual no hablamos nada, pero que el sistema bancario, de nuevo, desde el punto de vista micro, podría tener importancia, pero en macro poco, es si un banco tiene poder de mercado. O sea, si hay monopolios, oligopolios o lo que sea en la intermediación. ¿Sí? Y así, pero hay varias fallas de mercado que son importantes. Yo te di 2 ejemplos ahora, ¿sí? Sí. Entonces, cada supuesto que vas levantando del modelo de equilibrio general básico tiene que ver con una falla de mercado.
Otra falla de mercado es que yo estuve todo el tiempo hablando de riesgo, pero si en vez de riesgo hay incertidumbre, o sea que hay un estado de la naturaleza que no le puedo asignar una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, ¿cuál era la probabilidad de que ocurriera la maldita pandemia esta que tenemos? Y qué sé yo. ¿Y cuál es la probabilidad de que se alargue? Y qué sé yo. Es muy difícil ponerle una probabilidad a eso, ¿cierto? Mientras que vos decís, ¿cuál es la probabilidad de que yo si salgo de acá tenga un accidente con un auto que me pisa? Es más fácil, porque pasa todos los días. Entonces, cuando hay incertidumbre en sentido así estricto y no riesgo, en el sentido de que yo lo puedo evaluar, eso es otra falla de mercado. Pero, te digo, hay muchas más. Voy a ver si se me ocurre algo donde lo puedas ver todo junto, por lo menos. Perfecto, José. Yo recuerdo que lo vimos en los distintos cursos de micro, justamente, y por eso te preguntaba, porque no sé por ahí si se me está escapando algo, no porque no nos haya... Sí, por eso no te tomes a mal lo que te dije, eso de lo que haber visto en micro. Lo que te quise decir es que buena parte del curso de micro es, ahora vamos a ver oligopolio y monopolio, y te pasás 4 clases viendo eso. Claro. ¿Me explico? No, está muy bien. Entendí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pero igual está bien tu pregunta. Porque, digamos, la idea es, hay una falla de mercado cuando la mano invisible no puede funcionar. Y la cuestión de que la mano invisible no funcione tiene muchas aristas. Y eso es lo que te quise decir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, niños. Un placer. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Pero Chao, suerte. Chao, buen fin de... Igual.